Apreciables compañeros de clase, en esta ocasión les doy la bienvenida a una nueva clase de Ven Sígueme aquí en la clase con Benji Monroy y vamos a abarcar el día de hoy, hermanos y hermanas, el libro de Éter. La clase pasada habíamos nosotros sugerido que la historia del libro de Mormón pudo haber concluido incluso con el libro que lleva el nombre de este otro testamento de Jesucristo. Sin embargo, alguien llamado Moroni iba a escribir también en estas planchas y Mormón, el compendiador de este otro testamento de Jesucristo, iba a introducir el libro de Éter. El título de la clase, hermanos y hermanas, es Rasgad ese velo de incredulidad. La incredulidad que por excelencia nos ha perseguido, tanto a mujeres como a hombres, como a adultos, como a ancianos. A veces los niños suelen ser más dóciles y más prestos para creer rápidamente. Pero conforme nosotros vamos creciendo, hermanos, esa incredulidad se va apoderando de nuestros pensamientos, de nuestra forma de ser, y vamos dejando de creer. Creer que podemos cambiar, creer que podemos progresar, creer que podemos regresar al Evangelio de Jesucristo y demás. Para introducir el libro de Éter, hermanos, vale la pena señalar que esta narración comienza igualmente en el antiguo mundo. Comienza en la época de la confusión de las lenguas, en la construcción de la Torre de Babel. Y Mormón, ya hacia el 400 después de Cristo, más o menos, decide introducir esta historia y una genealogía de un profeta llamado Éter que iba a vivir acá también en el continente americano. Sin embargo, sus antepasados escaparon del tiempo de la confusión de las lenguas en Babel y llegaron a las costas del Nuevo Mundo. Ellos atravesaron las aguas y también vivieron grandes milagros. Uno de los más grandes que vamos a ver el día de hoy es la aparición de nuestro Señor Jesucristo en su calidad de ser premortal. Jesucristo lo hizo de vez en cuando y va a tomar protagonismo también aquí en esta clase el día de hoy. Así que abróchense los cinturones porque vamos a comenzar nuestra lectura, vamos a dibujar el día de hoy para que usted pueda complementar su estudio personal y también complementar su estudio de cara a seminario, instituto o escuelas dominicales correspondientes. El Manual Unificado, hermanos, dice lo siguiente: si bien es cierto que los caminos de Dios son más altos que los nuestros y que siempre debemos someternos a su voluntad, Él también nos alienta a que pensemos y actuemos por nosotros mismos. Esa es una lección que aprendieron Jared y su hermano. Vale la pena distinguir, hermanos y hermanas, que a pesar de que Dios es el ser todopoderoso, nos ha dado la capacidad de poder elegir a nosotros. Y eso lo vamos a ver más adelante. Poder elegir. Alguien de nosotros podría pensar al comienzo de esta clase que podríamos dejarle exactamente todo lo que hagamos a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre Celestial. Y si bien, hermanos, nosotros siempre podemos consultarle al Señor las decisiones importantes de nuestra vida, podemos consultarle al Señor las grandes oportunidades que se nos van a presentar, los grandes desafíos de este trayecto que se llama vida. Nuestro Padre Celestial nos ha dado la libertad y la capacidad de poder elegir, de levantarnos, de caminar, de tomar propias decisiones, de tener el libre albedrío y un montón de cosas más. Y así comienza la clase del día de hoy en nuestro manual unificado. Por ejemplo, la idea de viajar a una nueva tierra que fuese la más favorecida de toda la tierra pareció comenzar con Jared, y el Señor concedió su petición, diciéndole al hermano de Jared: y así obraré contigo, porque me has suplicado todo este largo tiempo. Asimismo, cuando el hermano de Jared necesitaba luz en el interior del barco que los llevaría a la tierra prometida, el Señor le hizo una pregunta que por lo general nosotros le hacemos a Él: ¿qué quieres que yo haga? Él desea escuchar nuestros pensamientos e ideas, y nos escuchará y nos dará su confirmación o nos aconsejará otra cosa. En ocasiones, lo único que nos separa de las bendiciones que procuramos es nuestro propio velo de incredulidad. Y si podemos rasgar ese velo, puede que nos sorprendamos de lo que el Señor está dispuesto a hacer por todos nosotros. Ese velo de incredulidad, vamos a tratarlo de imaginar aquí como si se tratase de un paño
o un pañuelo, hermanos y hermanas, que nos pongamos nosotros en la cara. ¿Está bien? Este pañuelo evidentemente impide que la persona pueda ver, que la persona pueda observar, que la persona pueda saber qué es lo que está sucediendo a su alrededor. Evidentemente, así que aquí está, hermanos y hermanas, este pañuelo, este paliacate, esta manta, como ustedes le quieran decir, puede ser nuestro pañuelo de incredulidad o nuestro velo de incredulidad. A veces es invisible, a veces es imperceptible. A veces se va desarrollando paulatinamente, como lo decíamos al principio de la clase. El creer, hermanos, que Dios tiene predefinida nuestra vida y no hay ninguna escapatoria, es una de esas tantas ideas populares, pero no tan certeras en cuanto al plan que tiene Dios para todos nosotros. Si analizamos la introducción de nuestra clase el día de hoy, podremos notar, hermanos y hermanas, que nuestro Padre Celestial, a pesar de que quiere que todos regresemos hacia Él, nos permite tomar nuestras propias decisiones y también permite que le expresemos las ideas para que Él las pueda confirmar y después nos pueda ayudar. Vamos a ver, de acuerdo al manual, que al parecer, dice el texto, la idea de ir a una tierra mejor para no ser confundidos por las lenguas en Babel fue una idea del hermano de Jared. Y el Señor entonces le concedió los buenos deseos que tenía el hermano de Jared en el corazón. Y termina diciendo la introducción que a veces no podemos entrar en una comunicación tan directa con nuestro Padre Celestial porque primero pues no confiamos en el poder de la oración, lo cual es en sentido figurado tener ese velo de incredulidad. No oramos simplemente y no tenemos la costumbre de orar, lo cual simbólicamente significa tener ese velo de incredulidad. Quizá creemos en la oración, quizá hacemos oración, pero quizá utilizamos esas repeticiones y esos clichés que hemos utilizado durante toda nuestra vida, repitiendo como si se tratase de un cassette o un disco antiguo y ponerle el botón de play para que comience nuestra tradicional oración. Quizá muchas de esas cosas, hermanos, pueden distraernos o evitar tener un contacto directo para con nuestro Padre Celestial. Dense un momentito para poder ver, amigos y amigas, lo que hemos escrito el día de hoy para todos ustedes aquí en la clase con Benji Monroy. Rasgad ese velo de incredulidad. Esa va a ser nuestra asignación o el comienzo de nuestra asignación para esta semana. ¿Habrá incredulidad, hermanos y amigos, en el mundo el día de hoy? Yo creo que de sobra. Yo creo que es hasta popular ser un incrédulo y no creer, pues sencillamente ni en nosotros mismos, ni en nuestros líderes religiosos, políticos y demás. Está muy de moda, porque el mundo trata de confundir la incredulidad con la sabiduría. Y son dos cosas totalmente diferentes. Hoy en día la incredulidad, hermanos, parece un tema normal. Se ha romantizado y se ha normalizado. Pero para eso estamos acá reunidos en esta clase para no dejar de creer, para continuar creyendo en aquel que todo lo sabe y todo lo puede. Conforme suplique al Señor, Él tendrá compasión de mí. Vamos a ir al capítulo 1, del 33 al 43, entrando ya en la materia de éter, del 1 al 5, que dice: Y dicho Jared, vino de la gran torre con su hermano y sus familias, y con algunos otros y sus familias, en la época en el que el Señor confundió el lenguaje del pueblo, y juró en su ira que serían dispersados por toda la superficie de la tierra, y conforme a la palabra del Señor fue dispersada la gente. Y como el hermano de Jared era un hombre grande y dotado de mucha fuerza, y altamente favorecido del Señor, Jared, su hermano, le dijo: suplica al Señor que no nos confunda de modo que no entendamos nuestras palabras. Y sucedió que el hermano de Jared suplicó al Señor, y el Señor se compadeció de Jared, por tanto no confundió el lenguaje de Jared, y Jared y su hermano no fueron confundidos. Entonces Jared dijo a su hermano: suplica de nuevo al Señor, pues tal vez aparte su ira de aquellos que son nuestros amigos, para que no confunda su lenguaje.
Tenemos la primera parte y la parte esencial de nuestra clase del día de hoy, ubicándonos en un contexto histórico. Si nosotros, hermanos y hermanas, imaginásemos una torre que se alzaba en lo alto, inmediatamente nosotros podríamos imaginar, que se trata de esa torre que la gente en su incredulidad y en su estado desinformado a nivel espiritual, había querido construir para poder llegar a la presencia de Dios. Este lugar se llamaba Babel e hicieron una torre. Nosotros sabemos perfectamente la historia. Y esta va a ser la torre. Evidentemente sabemos que la torre se encontraba en esta ciudad y así se le ubica. Es sorprendente, hermanos, que incluso civilizaciones alrededor del mundo también señalan una torre, una confusión de lenguaje y travesías de personas que fueron dispersadas desde este momento por la faz de la tierra en muchas culturas del mundo que nada tienen que ver, por lo menos de manera directa, con el Libro de Mormón. En el Libro de Mormón, hermanos, tenemos 3 colonias que salieron del Antiguo Mundo y llegaron a las costas del Nuevo, por lo menos en la parte en la que fue traducida por parte del profeta José Smith. La primera saliendo en el 600 a.C. por parte de Lehi, el profeta y toda su familia. La segunda, hermanos y hermanas, la de Mulek, el hijo del rey Sedequías, saliendo aproximadamente en el 588 a.C., desde Jerusalén, llegando también a las costas del Nuevo Mundo. Y esta, hermanos, la primera de todas las civilizaciones del Libro de Mormón, que sin embargo Mormón decidió compendiarlo hacia el final del Libro de Mormón y no al principio. Podemos deducir el día de hoy que Jared y su hermano salieron de la Torre de Babel en aquella época y también llegarían a las costas del Nuevo Mundo. Pero de acuerdo a lo que acabamos de leer hace algunos segundos, amigos y amigas, el hermano de Jared le pide, y junto con Jared al Señor, que no le confundan la lengua a ellos para que se puedan comunicar, pero también pidieron por sus amigos. Y eso es un detalle muy bonito de poder contemplar en la clase del día de hoy. Así que vamos a hacer a nuestro Jared en esta ocasión. Hermanos, no sabíamos, como siempre lo recalcamos, cómo eran físicamente, pero dicen que eran personas de gran estatura y fuertes, de acuerdo a la fuerza tanto espiritual seguramente como física. Así que si a ustedes les parece, este va a ser Jared y este va a ser su hermano. Aquí lo vamos a dejar. Y este, bueno, pues lo vamos a dibujar con barba, si a ustedes les parece. Aquí está el hermano de Jared, Maon Rimorian Kumer. Está bien, sin embargo, en la narración de Éter siempre va a aparecer como el hermano de Jared y hasta ahí. Así que ellos tuvieron la compasión de pedir por sus amigos. No querían viajar solos, evidentemente, hermanos. No querían entrar en un barco y aventurarse a una tierra prometida, evidentemente lo que va a suceder a continuación, solos. Se interesaron y tuvieron la compasión de llevar a sus seres queridos, a sus familiares, a aquellos que el Señor iba a considerar salvar también de esa manera. Así que acá tenemos a hermano de Jared, lo vamos a poner entre comillas, puntuado, y este va a ser nuestro Jared del día de hoy. Acá está. Muy bien, vamos a continuar, hermanos, acá en la clase. Y entonces dice, entonces Jared dijo a su hermano, suplica de nuevo, pues tal vez aparte su ira de aquellos que son nuestros amigos, para que no confunda su lenguaje también. Y ocurrió que el hermano de Jared suplicó al Señor, y el Señor tuvo compasión de sus amigos y de las familias de ellos también, y no fueron confundidos. Y aconteció que Jared habló otra vez a su hermano, diciendo, ve y pregunta al Señor si nos va a echar de esta tierra. Y si nos va a echar de la tierra, suplícale que nos indique a dónde hemos de ir. Y quién sabe si el Señor no nos llevará a una región que sea la más favorecida de toda la tierra.
Y si así fuere, seámosle fieles al Señor a fin de que la recibamos por herencia nuestra. Hermanos, estos dos personajes del día de hoy tenían una fe inquebrantable, dispuestos a someterse a la voluntad del Señor, evidentemente quitándose ese vendaje de incredulidad, y ya lo veremos más adelante de lo que nos estamos refiriendo a continuación. Dice así: y ocurrió que el Señor escuchó al hermano de Jared y se compadeció de él y le dijo: ve y recoge tus rebaños, macho y hembra de cada especie, y también de las semillas de la tierra de toda clase, y tus familias y también tu hermano Jared y su familia, y también tus amigos y sus familias, y los amigos de Jared y sus familias. Y cuando hayas hecho esto, irás a la cabeza de ellos, al valle que está al norte, y allí te encontraré, e iré delante de ti a una región que es favorecida sobre todas las regiones de la tierra. Y allí os bendeciré a ti y a tus descendientes, y de tu posteridad y de posteridad de tu hermano y de los que irán contigo, levantaré para mí una nación grande. Y no habrá sobre toda la superficie de la tierra nación mayor que la que yo levantare para mí de tu posteridad. Y así obraré contigo porque me has suplicado todo este largo tiempo. Y aquí vemos esta interacción, hermanos, de esto que dijimos al principio de nuestra clase. El Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo sí tienen un plan para nosotros, pero también, a pesar de ello, hermanos, están dispuestos a escuchar lo que ellos inspiran en los corazones de sus hijos. Y entonces Jared y su hermano, al quitar ese velo de incredulidad, sugieren al Padre Celestial y a nuestro Señor Jesucristo una buena manera de ser preservados: salir de Babel, salir del tiempo de la confusión del lenguaje y entonces ir y cumplirle y alabarle al Señor. El Señor al final remata esta escritura en Éter hacia el verso 43 diciendo: porque me lo has pedido todo este tiempo. Nuestro Padre Celestial no dice: porque así estaba definido desde el principio que lo iba a hacer contigo. El Padre Celestial no termina diciendo: porque yo os obligo a ir a una tierra extraña para todos ustedes. El Padre Celestial no termina diciendo: pues no habría otra opción y pues ya ni modo, vamos a llevarlos a otro lugar. El Padre Celestial no dice ninguna de esas expresiones. El Padre Celestial, de acuerdo al manual de Ven Sígueme, sugiere una conversación y un trato o un convenio, como se le conoce en la clase, de sacarles de la tierra de Babel, llevarlos para que su lenguaje no fuese confundido y entonces el Padre Celestial realizar sus sabios propósitos que nunca pueden ser burlados ni frustrados y levantar una gran nación que se iba a conocer como la nación jaredita. Así comienza la clase el día de hoy con esta pregunta. Piensa en alguna ocasión en la que haya sentido la compasión del Señor al clamar a Él en oración. ¿Podrías registrar esa experiencia y compartirla, con alguien que necesite escuchar tu testimonio? Hermanos y amigos, seguramente ustedes deben de tener muchas experiencias grandes y fuertes, poderosas en cuanto a la oración. Seguramente ustedes deben de tener grandes testimonios en cuanto al poder de la oración y los efectos que tiene la súplica sincera entre los hijos de los hombres. Algunos de ustedes desearían plasmarlo en los comentarios de este video, por supuesto. Claro que son bienvenidos. Déjenme decirles una pequeña experiencia personal. Nuestro Padre Celestial le da dones divinos a muchas personas. Le da dones espirituales a muchas personas. Y también yo me he considerado afortunado y bendecido del Señor de que me ha dado dones espirituales y talentos. Uno de esos dones y talentos, hermanos, es una de las grandes pasiones que yo he tenido en mi vida de los medios de comunicación o los medios de difusión. Mi madre fue una gran locutora de radio y algunos de mis tíos maternos también lo fueron, narrando buenos partidos de béisbol y poniendo música para poder amenizarle las tardes y las noches a muchas personas en su debido momento. Bueno, ese niño que escuchaba a su mamá en radio y escuchaba a sus tíos en radio también, hermanos, le tocó aprender y querer ser como ellos. Ese niño fui yo.
Y durante muchos años, hermanos, siempre quise cristalizar ese sueño de estar haciendo lo que vi hacer a mi mamá y a mis tíos. Y el Señor me acompañó con ese don que Él tiene y que le proporciona a la gente. Y a pesar de que lo hice, tan pronto como llegué de la misión, puse una pausa en mi carrera para poner otras prioridades en mi vida, como por ejemplo la de formar una familia, la de proveer para mis hijos y demás. Durante muchos años, hermanos, rogué por volver a tener una oportunidad para poder cristalizar los sueños que el Señor siempre me ha dado en mi corazón y en mi mente. No para sacar ventaja ni vanagloriarme, no para sentirme superior a los demás, simplemente para realizar el potencial y expresar y explotar el potencial que el Señor me había dado y que yo siento que Él me ha dado. Después de años, hermanos, de súplicas, de correos electrónicos enviados, después de currículums enviados, de solicitudes enviadas. Estando en la silla del cuarto en donde duermo, recibí una experiencia espiritual y la voz del Espíritu Santo despacio diciendo, aplica aquí. Obedecí y hubo una respuesta satisfactoria en cuanto a eso. Ahora, hermanos, he recibido esa oportunidad que tanto había suplicado al Señor por tanto tiempo. El manual de la clase, hermanos, dice, piensa en alguna ocasión en que haya sentido la compasión del Señor al clamar a Él en oración. Yo sentí en ese momento, en esa pequeña experiencia espiritual que les he comentado, hermanos y hermanas, que sucedió hace menos de un mes, de que el Señor se compadece de sus hijos, los examina, los prueba, ve su mente, ve su corazón y después en su gran amor concede cosas que son buenas tal y como le concedió al hermano de Jared y a Jared también. ¿No es maravilloso cómo el Padre Celestial nos ama y se compadece de nosotros? Seguramente usted, así como la pequeña experiencia que narré hoy, tiene cientos de ellas. Algunos de salud, algunos cuando sus hijos estaban en la misión, algunos en este momento, al poder regresar al Evangelio, algunos para tomar la decisión de bautizarse. Han recibido la contestación del Señor, algunos de manera muy extraordinaria, otros escuchando la voz del Espíritu Santo, otros cuando se les aparecieron los misioneros en la calle de la nada. Otros de ustedes han recibido la visita del Señor de manera o a través de sus líderes, que los rescataron mediante la administración y eso les permitió regresar y activarse en el Evangelio de Jesucristo. Gracias, hermanos, por tener esa fe, esa valentía, porque es por la fe de los hijos de los hombres que ocurrieron grandes milagros y que seguirán ocurriendo. Aquí está la primera parte de la clase del día de hoy. Hermanos, aún nos queda bastante en esta que es la clase con Benji Monroy. Estamos viendo la confusión de las lenguas y vamos a ponerlo acá porque es interesante. Confusión de las lenguas. Vamos a ponerlo de manera más pequeña porque no nos va a caber. Vamos a ponerle muchas lenguas. Muchas lenguas. Dentro del argot de la iglesia, hermanos, y de las escrituras y casi de cualquier religión que sea cristiana, se da el origen de los lenguajes, de los múltiples idiomas y lenguajes que existen en el mundo aquí, en la confusión de las lenguas cuando se construye la Torre de Babel. Y el Señor empieza a dispersar a muchas personas. Si usted se da cuenta al principio de nuestra lectura el día de hoy, esta historia se parece mucho a la de Noé, recogiendo a algunas personas, algunas familias, animales, semillas, plantas y demás para embarcarse en una travesía. Mucha gente cree que las historias del libro de Mormón son copias de la Biblia. Pero ya le digo yo, hermanos, que si contásemos con los dedos de las manos las veces que el Señor sacó a pueblos de Jerusalén o de Babel o de algún otro lugar para llevarlos a tierras prometidas,
No nos cabrían o no sería suficiente con los dedos de la mano para enumerarlos. Tendríamos que tener los dedos de todas las personas y las manos de todas las personas que nos están viendo hoy en día. El Señor siempre escoge a personas buenas y los saca de su estado de confort, los saca de lugares peligrosos y los lleva a un mundo mejor. Estas travesías no siempre son fáciles, a veces son un poco más complicadas, a veces un poco menos complicadas. Pero este patrón de conducta se repite con Noé y no habría por qué impedírselo al hermano de Jared, Maonri Moriancumeri, y a Jared, pues el Señor hizo y seguirá haciendo este tipo de milagros entre sus hijos, a los cuales ama y escucha en oración. Continuamos con la clase nosotros al poder leer algunas palabras de nuestro profeta vidente y revelador. Puedo recibir revelación para mi vida. El presidente Russell M. Nelson dijo: le suplico que aumenten su capacidad espiritual para recibir revelación. Elijan hacer el trabajo espiritual que se necesita para disfrutar del don del Espíritu Santo y oír la voz del Espíritu con mayor frecuencia y con mayor claridad. Aparece esta exhortación de parte del profeta cuando hablamos de la revelación personal. Vamos a utilizar otro por acá. Revelación personal. Porque esta fue la que recibieron el hermano de Jared y Jared. Esa revelación personal, hermanos, que traspasó el velo de la incredulidad, por supuesto, y que se convirtió en la visita de nuestro Señor Jesucristo. Lo vamos a descubrir un poco más adelante. Vamos a ir, amigos y amigas, al capítulo 3, del 1 al 6, que dice así: y sucedió que el hermano de Jared, y era 8 el número de los barcos que habían sido preparados, subió al monte que llamaban el monte de Shelem, a causa de su extremada altura, y de una roca fundió 16 piedras pequeñas, y eran blancas y diáfanas, como cristal transparente, y las llevó en sus manos a la cima del monte, y nuevamente clamó al Señor, diciendo: oh Señor, has dicho que hemos de estar rodeados por las olas, es decir, hemos de ir al mar. Y ahora he aquí, oh Señor, no te enojes con tu siervo a causa de su debilidad delante de ti, porque sabemos que tú eres santo y habitas en los cielos, y que somos indignos delante de ti. Por causa de la caída, nuestra naturaleza se ha tornado mala continuamente. No obstante, oh Señor, tú nos has dado el mandamiento de invocarte, para que recibamos de ti según nuestros deseos. He aquí, oh Señor, tú nos has castigado por causa de nuestra iniquidad, y nos has echado, y durante estos muchos años hemos estado en el desierto. No obstante, has sido misericordioso para con nosotros. Ojo acá, hermanos, lo decíamos recién, que el hecho de que el Señor les haya concedido a Jared y a su hermano el transportarlos a una tierra bendecida, no iba a ser todo miel sobre hojuelas. El hecho de que el Señor nos exhorte a nosotros, los jóvenes, las jovencitas, a salir a una misión, no quiere decir que un día en la misión no vamos a tener hambre. No quiere decir, hermanos y hermanas, que un día en la misión suframos un atraco, un asalto. No quiere decir que vamos a bautizar a todas las personas a las cuales prediquemos el Evangelio. A veces nos cerrarán la puerta en la cara. En otros lugares a veces nos echarán un balde o una cubeta con agua fría. Algunos nos ofenderán, otros se reirán, otros nos ignorarán. Porque cuando el Señor llama, hermanos, prueba la fe de nosotros. Está en nosotros sortear la prueba y pasar el obstáculo. Nadie dijo que Jared y su hermano iban a ser recogidos por ángeles y llevados a 8 barcos para llegar en una semana a las costas del Nuevo Mundo. El Señor lo podía hacer, por supuesto, hermanos. El Señor creó el universo, los animales, el sol, la luna, la rotación, los microbios, creó las mariposas, creó al ser humano, creó a la mujer, creó todo. Por supuesto que iba a ser fácil que ellos no sufrieran. Pero los sabios propósitos del Señor siempre están allí. Y aun que el Señor escucha las oraciones y nos concede nuestros buenos planes, aun en nuestros buenos planes y en esa travesía, el Señor probará nuestra fe.
Y acá Jared y su hermano admiten sus iniquidades y que el Señor los ha dejado sufrir un poco en el desierto. ¿Dónde habremos escuchado esa clase o esa historia antes? Bueno, acuérdense de Lehi y los 8 años de travesía en el desierto que tuvo junto con Nefi, Sam, Lamal y Lemuel, su esposa y sus hijas. También ellos tuvieron que escarmentar antes de recibir el galardón máximo, que era llegar a la tierra prometida. Oh Señor, ten piedad de mí, y aparta tu ira de este tu pueblo, y no permitas que atraviese este furioso abismo con la oscuridad, sino mira estas cosas que he fundido de la roca. Y sé, oh Señor, que tú tienes todo poder y puedes hacer cuanto quieras para el beneficio del hombre. Por tanto, toca estas piedras con tu dedo, oh Señor, y disponlas para que brillen en la oscuridad, y nos iluminarán en los barcos que hemos preparado, para que tengamos luz mientras atravesamos el mar. He aquí, oh Señor, tú puedes hacer esto. Sabemos que puedes manifestar gran poder, que parece pequeño al entendimiento de los hombres. Y sucedió que cuando el hermano de Jared hubo dicho estas palabras, he aquí, el Señor extendió su mano y tocó las piedras una por una con su dedo. Y fue quitado el velo ante los ojos del hermano de Jared. Y vio el dedo del Señor, y era como el dedo de un hombre, a semejanza de carne y sangre. Y el hermano de Jared cayó delante del Señor, porque fue herido de temor. Estamos ante una de las historias más icónicas del libro de Mormón. Estos que ciertamente eran buenos, hermanos, estos, hablándose de Jared y su hermano, que ciertamente habían sido escogidos por el Señor. Tenían errores como todos nosotros, amigos y amigas. Tenían momentos malos, tenían momentos de incredulidad, tenían momentos en donde las cosas no caminaban, tenían momentos en donde el Señor seguramente los dejó por un momento en sentido figurado, amigos y amigas, pero ellos llegaron arrepentidos, prepararon los barcos, sabía que tenían que obedecer al Señor para que los llevase a una tierra mejor y entonces el Señor pudiese cumplir sus designios con ellos. Pero se habían preguntado cómo iban a sobrevivir en estos barcos con animales, con su familia, atravesando seguramente muchos días entre la oscuridad. Ellos preparan piedras y le piden al Señor con fe, primero que los disculpe y después que toque las piedras para que muchas de ellas fuesen a los barcos y entonces dieran luz a todos. El Señor Jesucristo, en su fase premortal, conocida como el Gran Jehová, el Dios de Israel, toca con su mano las piedras y las ilumina. Y entonces, dice el texto, tiran el velo de la incredulidad para que el dedo del Señor se revelase al hermano de Jared. Y no solamente eso, viene lo más especial. A continuación acá en la clase en el día de hoy vamos a ir, hermanos y hermanas, a la interesante aparición del gran Jehová, el Jehová premortal. Y cuando hubo dicho estas palabras, he aquí, el Señor se le mostró. Hubo una conversación entre el Señor y aquel que le había pedido, toca con tu dedo maravilloso, milagroso, para que puedan encenderse estas piedras. Y lo lograron, hermanos. Estas piedras se encendieron. El Señor le dijo, ¿creerás? Su siervo le dijo, si te revelases a mí, por supuesto que lo haría. Y vamos a verlo cómo fue esta interacción. En el 10. Y él contestó, no, Señor, muéstrate a mí. Y él le dijo el Señor, ¿creerás las palabras que te voy a hablar o te hablaré? Y él respondió, sí, Señor, sé que hablas la verdad, porque eres un Dios de verdad y no puedes mentir. Y cuando hubo dicho estas palabras, he aquí el Señor se le mostró y dijo, porque sabes estas cosas, eres redimido de la caída. Por tanto, eres traído de nuevo a mi presencia, por consiguiente, yo me manifiesto a ti. He aquí, yo soy el que fue preparado desde la fundación del mundo para redimir a mi pueblo. He aquí, soy Jesucristo.
Soy el Padre y el Hijo. En mí todo el género humano tendrá vida, y la tendrá eternamente, sí, aun cuantos crean en mi nombre, y llegarán a ser mis hijos y mis hijas. Y nunca me he mostrado al hombre a quien he creado, porque jamás ha creído en mí el hombre como tú lo has hecho. Ves que eres creado a mi propia imagen. Sí, en el principio todos los hombres fueron creados a mi propia imagen. He aquí este cuerpo que ves ahora es el cuerpo de mi espíritu. Y he creado al hombre a semejanza del cuerpo de mi espíritu. Y así como me aparezco a ti en el espíritu, apareceré a mi pueblo en la carne. Ahora bien, y aquí interviene Moroni, el hijo de Mormón, hermanos, sin olvidar y sin dejar en cuenta que este fue un compendio que parte entre el libro de Mormón y el libro de Moroni, la historia del otro testamento de Jesucristo. Ahora bien, dado que yo, Moroni, dije que no podía ser una relación completa de estas cosas que están escritas, bástame, por tanto, decir que Jesús se mostró a este hombre en el Espíritu, según la manera y a semejanza del mismo cuerpo con que se mostró a los nefitas. Moroni, hermanos, y Mormón habían tenido la ventaja de haber nacido pos la visita de nuestro Señor Jesucristo como un ser resucitado. Pero no todos tuvieron esa gran bendición. Algunos otros pudieron ver el dedo del Señor y después, hermanos y hermanas, el cuerpo de acuerdo a la semejanza como la tenemos nosotros, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo. Es interesante ver varios datos que nos arroja esta aparición. Primero, se aparece para decirle a la gente que esto es posible cuando las personas tienen una fe inalcanzable. Le dice nuestro Señor Jesucristo hablando como el gran Jehová: jamás alguien había tenido tanta fe como tú, por tanto ve mi dedo y después veme a mí. Y le hace la pregunta: ¿ves que tú estás hecho a mi imagen? Y acaba el paradigma que seguramente en Babel había entre tanta confusión religiosa y de lenguaje. ¿Cómo era aquel que estaba allá arriba? Y si es que había alguno, ¿cómo se veía? ¿Cómo se manifestaba? ¿Cómo era físicamente? Y si tenía un cuerpo o no tenía un cuerpo. En primer lugar, el Señor Jesucristo se manifiesta y le dice: eres creado a mi imagen desde el principio. Y soy, en segundo lugar, aquel que ha sido escogido desde el principio para venir y pagar por tus pecados y por los de toda la humanidad, incluyéndolos a ustedes, hermanos, allá en casa, y a mí también. Amigos y amigas, en esta ocasión nosotros tenemos la oportunidad de repasar un encuentro milagroso entre alguien que fue trasladado a la omnipresencia del Jehová premortal, y que nos enseñase también que esta figura que él tenía en ese momento era la de su cuerpo, pero en espíritu, por la sencilla razón de que Jesucristo aún no había venido a nacer desde el vientre de su madre María en la carne. Y encontramos un entrelazamiento firme de fe entre el libro de Éter, el cual estamos viendo el día de hoy, hermanos, también, y la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo en un contexto histórico. Si bien Jesucristo se pudo haber manifestado en la carne, este llevó una congruencia histórica y se manifiesta como con el cuerpo de un ser en el espíritu. Si volvemos a repasar lo que dijo el Señor, dice así: he aquí este cuerpo que ves ahora es el cuerpo de mi espíritu. Y he creado al hombre a semejanza del cuerpo de mi espíritu. Y así como me parezco a ti en el espíritu, apareceré a mi pueblo en la carne. En otras palabras, apareceré en Jerusalén para predicar como un ser de carne y hueso. Y después aparecerá mi espíritu y mi carne juntos en el nuevo mundo como seres perfectos y perfeccionados, y también oirán mi voz. ¿No es esto maravilloso, hermanos? Claro que lo es. Claro que vale la pena, y por eso al final Mormón y Moroni deciden introducir estos relatos que iba a valer la pena poder repasar desde los techos de nuestras casas, es decir, clases de Ven Sígueme, escuelas dominicales, estudios personales y de familia y demás.
¿Qué te llama la atención sobre la forma en que el Señor contestó las preguntas del hermano de Jared? Son interesantes. Hermanos y hermanas, miren, vamos a dar una probadita de cómo responde el Señor del 18 en el capítulo 2, regresándonos un capítulo antes. Y sucedió que el hermano de Jared clamó al Señor diciendo: «Oh Señor, he efectuado la obra que me has mandado y he construido los barcos según tú me has dirigido. Y he aquí, oh Señor, no hay luz en ellos. ¿A dónde nos hemos de dirigir? Y también pereceremos, porque en ellos no podremos respirar sino el aire que contengan, por consiguiente vamos a morir». Y el Señor dijo al hermano de Jared: «He aquí, harás una abertura en la cubierta y también en el fondo, y cuando te falte aire destaparás la abertura y recibirás aire. Y si sucede que os entre el agua, he aquí cerrarás la abertura, para que no perezcáis en el mar». Primero, el Señor da indicaciones. Y aunque Él es todopoderoso, hermanos, no hizo aparecer un tanque de oxígeno moderno hacia el 2000 o el 3000 antes de Cristo. Dio indicaciones sencillas y permitió que sus hijos trabajasen. Así trabaja el Señor. Él puede aparecer, hermanos, un costal de dinero a un lado de nosotros y resolver nuestros aprietos económicos, pagar nuestras deudas, regularizarnos con las ofrendas de ayuno y el diezmo. Pero a pesar de que el Señor puede hacer eso, no es su forma en la que Él procede, generalmente, a menos que Él en su sabiduría lo haga. Pero si nos encontramos, como en los ejemplos del hermano de Jared, nos dirá: encuentra trabajo aquí, esfuérzate y regularízate con tus bienes materiales, con tus deudas, con tu diezmo y con tus ofrendas de ayuno. Ahora te llevaré a otro lugar para que puedas trabajar y proveer para tu familia. Porque ¿de qué valdría la pena, hermanos, si el Señor nos diese todo? ¿A qué hubiésemos venido a ser probados a la tierra? No hemos venido para que nuestra fe sea probada. No hemos venido acá a la tierra para que nosotros entendamos, hermanos, el sacrificio de tener o para recibir cosas buenas de parte de Dios. Así es, y se lo dijo a Adán: con el sudor de tu frente tendrás que ganarte el pan de cada día, y trabajarás y harás la tierra y muchas otras cosas. Esto es lo que nos toca. Hermanos, Dios no es injusto, es amoroso y quiere que sus hijos crezcan. Así como le permitió a Mahón, Rimorián, Comer y a Jared poder crecer. Espiritualmente y temporalmente, por supuesto. Mediante su amonestación, el Señor me invita a arrepentirme y a venir a Él. Vamos a ir, hermanos, ahí mismo en el 2. Dice: «Y aconteció que a la conclusión de los 4 años, el Señor vino otra vez al hermano de Jared, y estaba en una nube, y habló con él. Y por el espacio de 3 horas habló el Señor con el hermano de Jared, y lo reprendió porque no se había acordado de invocar el nombre del Señor. Y el hermano de Jared se arrepintió del mal que había cometido e invocó el nombre del Señor a favor de sus hermanos que estaban con él. Y el Señor le dijo: «Os perdonaré vuestros pecados a ti y a tus hermanos, pero no pecaréis más. Porque debéis recordar que mi nombre no siempre luchará con el hombre, por tanto, si pecáis hasta llegar al colmo, seréis desechados de la presencia del Señor. Y estos son mis pensamientos tocante a la tierra que os daré por herencia, porque será una tierra escogida sobre todas las demás». Hermanos y hermanas, si ellos pecaron, obviamente nosotros también lo íbamos a hacer. Si hombres de Dios han caído en transgresiones o pecados, hermana y hermano, vean lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo por medio de ellos allá a través de una nube. Cada vez que se arrepientan, yo os perdonaré, pero cuidarse de llegar al colmo, porque un día podré dejar de luchar con los hijos de los hombres. Hoy podemos arrepentirnos de malas costumbres, pecados, transgresiones. Podemos cambiar. La decisión es nuestra. El Señor siempre estará con nosotros, y a pesar de que ellos habían recibido la voz del Señor, aún en el 2 todavía no llegaban a ver al Señor y demás, porque esto está en el 3. Podemos darnos cuenta
amigos y amigas, que ellos ya habían sido escogidos y aún recibiendo instrucción del Señor y aún en las apariciones del Señor por medio de una nube, escuchando y hablando con Él 3 horas. Amigos y amigas, aún ellos son reprendidos. El Señor amonesta a sus hijos porque los quiere, porque el Señor quería que fueran a una tierra mejor, se los había prometido. Les había escuchado sus súplicas personales y los iba a llevar hacia allá. Pero tenían que darse cuenta que no todo lo que estaban haciendo era bueno. Le pregunto a usted, hermana, si usted hubiese tenido la oportunidad de hablar 3 horas con el Señor a través de una nube, aunque sea, y escuchar su voz, ¿qué le diría? ¿Qué le pediría? ¿De qué hablarían? Tal vez reirían un poco. Tal vez llorarían un poco. Tal vez se pondrían serios. Tal vez el Señor nos reprendería un poco. Pero seguramente, me atrevo a decir, que serían las 3 horas más maravillosas de nuestras vidas. ¿Quién no quisiera conversar con el Señor 3 horas? Ellos. Por eso se nos invita a leer, porque quizás si no tenemos la experiencia de hablar 3 horas aquí en la tierra con el Señor, por lo menos podemos experimentar el gozo que ellos tuvieron por medio de la lectura del Otro Testamento de Jesucristo. El Señor me preparará para atravesar mi gran mar. En ocasiones atravesar el gran mar es la única manera de cumplir con la voluntad de Dios para nosotros. Algunas semejanzas en nuestra vida pueden ocurrir. ¿Cómo te ha preparado el Señor para tus desafíos? ¿Qué te pide que hagas ahora a fin de prepararte para lo que necesita que hagas en el futuro? Vamos a ir a algunos versículos del 2 también. Y habla de la construcción de los barcos y demás, hermanos. Y después viene la voz del Señor. Y el Señor dijo al hermano de Jared: ¿qué quieres que yo haga para que tengáis la luz en vuestros barcos? Y entonces se conecta con esto que acabábamos de decir hace algunos minutos. Las personas cuando tienen fe, hermanos, a tal grado y que han llevado una vida en armonía con el Señor Jesucristo, llegarán a conocerle como casi nadie puede llegar a conocerle. A algunos se le dará la oportunidad de poder ver su mano, otros poder ver su presencia, otros oír su voz, otros tener un gran milagro para poder cambiar sus vidas o algún aspecto de su vida. Pero la gente de fe siempre recibe una respuesta, una compensación. Por lo tanto, hermana o hermano que me está viendo ahí en su casa, no baje la guardia, no se deprima. Que aquellos que no tenían cómo ver dentro de sus barcos tuvieron la luz suficiente para poder ver. Y así es una de las grandes lecciones de este día. Para nosotros, hermanos, poder ir cerrando nuestra clase, dice así: varios testigos declaran la veracidad del libro de Mormón. Las revelaciones se siguieron dando, hermanos y amigos, y vamos a ir al capítulo 5, al verso 4, que dice: y en boca de 3 testigos se establecerán estas cosas, y el testimonio de 3, y esta obra en la cual se mostrará el poder de Dios, y también su palabra, de la cual el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio, y todo esto se levantará como testimonio contra el mundo en el postrer día. Por boca de 2 o 3 es una frase que nosotros hemos encontrado y encontraremos en muchas ocasiones en las Santas Escrituras. Por boca de 2 o 3 se establecerá mi ley, se establecerán todas las cosas. Y en esta ocasión, en el capítulo 5, se habla de 3 testigos. David Whitmer, Oliver Cowdery y Martin Harris. Quienes en su momento, hermanos, vieron grandes milagros. Quienes en su momento, amigos y amigas, vieron las planchas. Algunos al Señor Jesucristo. Algunos los grandes milagros. Algunos acompañaron en la traducción al profeta José.
que en su libertad de poder elegir decidieron salir de la iglesia. Nunca negar lo que habían visto, nunca negar el libro de Mormón. Dos de ellos regresar a rebautizarse en la iglesia hacia el ocaso de sus vidas, después de haber jurado casi no regresar. Uno de ellos, por problemas de salud, no llegó a hacerlo en el caso de David Whitmer, pero nunca negando lo que había visto, las planchas que había tocado y cargado, nunca negando la veracidad del libro de Mormón. Lo supo Jared y su hermano, y nosotros, hermanos, lo volveremos a saber el próximo año, cuando vayamos a la maravillosa travesía de los primeros pioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Por boca de dos o de tres, por boca de aquellos a los cuales le debemos la traducción titánica del libro de Mormón, este que estamos viendo hoy. A esas personas que también dudaron como yo, hermanos, cuando flaqueamos, cuando pecamos, como usted cuando se retiró de la iglesia. Así estos testigos inexpertos que fueron llamados, sin manuales, sin conferencias generales, sin juntas de correlación, de consejo de barrio, sin aplicaciones móviles de la iglesia, sin tener todas las herramientas en su idioma, sin tener cómodos edificios, decidieron irse para después regresar o nunca negar la fe. Así el Señor os vuelve a juntar como la gallina junta sus polluelos. Por boca de tres testigos, dice el texto, el poder de Dios y también su palabra os manifestarán, de la cual el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio, y todo esto se levantará como testimonio contra el mundo en el postrer día. ¿Cuál es el postrer día? Estos los últimos días. Por eso es la iglesia de Jesucristo, de los santos, de nosotros, de los últimos días. Estos días en los cuales esperamos la segunda visita de nuestro Señor Jesucristo para pasar a otra etapa tan interesante del plan de Dios. Para que usted vaya encajando las piezas en el rompecabezas. En el 4, Moroni sella efectivamente los escritos del hermano de Jared. No serán revelados sino hasta que los hombres tengan fe aún como la del hermano de Jared. Amigos y amigas, para que usted entienda el libro de Éter, en el párrafo escrito con letra acostada, para ser muy coloquial, en el capítulo 4, el texto de Jared y sus escritos no fueron revelados entre un pueblo incrédulo hacia el 400 más menos después de Cristo, pero iban a ser revelados una vez que los hijos de los hombres tuviesen fe, aún como el hermano de Jared. ¿No son los tres testigos ejemplo de ello? ¿No fue el profeta José aquel que oró con fe para que se le manifestase como a ellos el cuerpo del Señor Jesucristo y su Padre? Así lo fue, hermanos. Y entonces hoy podemos estar en este día de reposo cómodos, estudiando lo que en algún momento se retuvo y que ahora el Señor ha revelado por medio de la traducción del libro de Éter. Cristo manda a los hombres creer en sus palabras y en las de sus discípulos. Se da a los hombres el mandamiento de arrepentirse, creer en el Evangelio y ser salvos. Tres testigos y la obra misma constituirán un testimonio de la veracidad del libro de Mormón. Dice Moroni en el 5, hermanos, hacia el 1, para que me acompañen. Y yo, Moroni, he escrito las palabras que se me mandaron según mi memoria. Y te he dicho las cosas que he sellado, por tanto, no las toques con el fin de traducirlas, porque esto te está prohibido a menos que en lo futuro Dios lo juzgue prudente. ¿Cuáles cosas? El libro de Éter. He aquí tal vez tengas el privilegio de mostrar las planchas a aquellos que ayudarán a sacar la luz esta obra. Hermanos, esta promesa de Éter se cumplió, porque Moroni, quien está escribiendo y quien interviene de vez en cuando en la narración y en la analogía de Éter, es el ángel Moroni que le entrega las planchas al profeta José Smith. He aquí tal vez tengas el privilegio de mostrar las planchas a aquellos que ayudarán a sacar a luz esta obra.
Gracias, Moroni, por haber sido fiel, constante, inmutable y haberte convertido en ese mensajero celestial que le mostró durante 4 años al profeta José, para después entregárselas y comenzar el recogimiento de Israel. Y en boca de 3 testigos se establecerán estas cosas, y el testimonio de 3 y esta obra, en la cual se mostrará el poder de Dios, y también su palabra, en la cual el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio. Y todo esto se levantará como testimonio contra el mundo en el postrer día. Y si es que se arrepienten y vienen al Padre, en el nombre de Jesús serán recibidos en el reino. Y ahora bien, si es que no tengo autoridad para estas cosas, juzgad vosotros, porque sabréis que tengo autoridad cuando me veáis, y comparezcamos delante de Dios en el postrer día. Hermanos, Moroni está tan seguro de lo que está escribiendo del hermano de Jared y de la aparición de aquello que se le había prohibido traducir, que avienta un pequeño reto y dice: juzguen si es que no tengo autoridad, porque sabréis que sí tengo la autoridad cuando me veáis y comparezcamos delante de Dios en el postrer día. ¿Qué clase de seguridad en Cristo había obtenido Moroni con el paso del tiempo, hermanos y hermanas, que se atrevió a dar tal aseveración? Bueno, hermanos, Moroni había sido ministrado por los 3 nefitas al igual que su padre. Moroni había recibido instrucción de su padre y éste de un profeta llamado Amarón. Habían sido letrados e instruidos para poder recopilar lo que hoy conocemos como el Libro de Mormón. Y entonces Moroni había llegado a un conocimiento tan exacto, tan perfecto, que cuando usted, que está al otro lado de la pantalla, y yo que estoy aquí, aprendiendo junto con usted, lleguemos y tomemos turno en esa larga fila hacia el trono del Señor para esperar juicio, quizá podemos voltear a la derecha o a la izquierda y veamos de allá de lejos a un tal Moroni. Y entonces se nos erizará la piel por saber que lo que Moroni había dicho en el capítulo 5 de Éter era verdad. Y entonces los que se burlaron de este libro, los que intentaron robarlo, hurtarlo, tergiversarlo, los que hicieron mofa de él, se lamentarán. Y el que creyó, y el que no hizo mucho aspaviento, el que soportó las críticas, el que siguió yendo por 30 años a la iglesia solo o sola, ese día se le saldrá el corazón, hermanos, de gozo. Quizá agachará la mirada y verá a lo lejos un Moroni que sonríe, que le hace así. Y entonces vendrá como de memoria: y ahora bien, si es que no tengo autoridad para estas cosas, juzgad vosotros, porque sabréis que tengo autoridad cuando me veáis y comparezcamos delante de Dios en el postrer día. Y usted se acordará de esas palabras. Y Moroni sonreirá. Y usted sabrá que valió la pena. Lo que el día de hoy hemos visto, hermanos, sucedió. Evidentemente no los vimos con nuestros ojos porque fuimos depositados acá a finales del 2024 y seguiremos hasta que el Señor lo permita. Pero pueden sentir el amor, la espiritualidad de esas palabras. Hay quien dice que Éter está lleno de guerra. Bueno, también Alma, hermanos, también Mosía, también Elamán, también Mormón y Moroni. Pero aún dentro de la calamidad, aún dentro de la ira del Señor para con aquellos que se han desviado,
siempre hay fieles, dignos, con errores pero que intentan, con imperfectos pero siguen, con altivos que después se humillan, con vanagloriosos que después conocen al Señor. Y por eso vale la pena Éter y Mormón y Moroni y Alma y Elamán y Mosía y todos esos capítulos de guerra en donde el Señor está también con los justos. Hermanos y hermanas, nos acercamos hacia el final de nuestro curso del libro de Mormón. ¿No es maravilloso este libro? La respuesta usted lo sabe dentro de su corazón y no la puede negar. Yo soy el hermano Benji Monroy y soy un instrumento más en las clases de Ven Sígueme. No soy el dador del Espíritu Santo, no soy el dador de las buenas nuevas, soy un instrumento de aquellos que tuvieron el Espíritu Santo y que escribieron para nuestras épocas. Porque se ha rasgado el velo de incredulidad el día de hoy, así como se le prometió a Moroni en Éter, de que un día este libro, que quizá ni se había otorgado un nombre personal para esta narración, se iba a traducir en estos tiempos. Hermano y hermana, hoy estamos en estos tiempos. ¿No es un motivo este para alegrarse? Sí que lo es. Sí que lo es. Esta clase tampoco es perfecta, pero tratamos de leer lo que el manual dice para poderlo aplicar a nuestras vidas y ser un poco mejores el día de mañana. Central de las Escrituras ha sido creado para apoyarles en su mejor comprensión, tanto a ustedes como a nosotros como maestros. Porque el Señor nos ve como niños pequeños, como bebés. Me ve como un niño que apenas gatea. Y entonces me toma de la mano y me lleva. Hermanos y hermanas, muchas gracias por haber estado en la clase del día de hoy. Yo soy Benji Monroy y dejo esta clase con todo el amor que puedo dar. En el nombre de Jesucristo. Amén.